los factores protectores, ¿cómo es que actúan estos factores protectores o de verdad actúan eh, en la parte genética? ¿Cómo pueden evitar esta parte genética? O si es que se puede o no es posible hacerlo. Si alguien quisiera comentar. Doctora Rosa María Álvarez, por favor. Es una pregunta bien dirigida a los genetistas. Sí, gracias por la pregunta. Como hablamos de esta cuestión multifactorial, es como muy reduccionista pensar que todo lo que hacemos puede llegar a influir tanto para bien como para mal, ¿no? Y eso es también mucho de lo que en estos grandes estudios se ha tratado de ver cómo es que esto puede llegar a influir como tal. Y bueno, el concepto como que tenemos más fijo es que la información genética no cambia. Sin embargo, la forma en que se expresa, en que se regula, en que tenemos esa variabilidad a lo largo de la vida, sí, y esto es parte del campo de la epigenética. Entonces aquí tenemos, ya lo mencionaba el doctor Dorian, que la cuestión de la inflamación crónica, de la nutrición, es algo que influye en nosotros, que es modificable y que en algún punto, si bien hablamos de la obesidad como un factor de riesgo, también el lado contrario, tener una pues actividad física regular, una dieta equilibrada, puede llegar a constituir un factor protector, y así lo vemos para algunas otras cuestiones. Entonces no es como tal directamente a esta cuestión genética, pero sí a la parte epigenética que regula cómo se va a expresar esta información, en qué momento, en qué tiempo, en qué espacio. Y yo le preguntaría a la doctora Gallardo, a la doctora Lenny Gallardo, si en el proceso de carcinogénesis estos factores protectores tienen algún punto en particular donde podrían influir. Por supuesto. Que es algo importante, tanto los factores de riesgo como los factores protectores van a tener eventos fisiológicos o fisiopatológicos específicos. Entonces, es diferente hablar de la dieta, en donde tendríamos que hablar de diferentes reguladores epigenéticos, a hablar de otros factores que pueden proteger, por ejemplo, la lactancia materna en las mujeres que tienen sus hijos y que dan de lactar por más de un año. Aparentemente este factor va a reducir el riesgo de padecer cáncer de mama, el número de embarazos antes de los 30 años reduce el factor de riesgos en cáncer de mama, y eso tiene que ver con la acción fisiológica de este tipo de factores, es decir, la secreción de ciertas hormonas, la regulación antiinflamatoria de otras, el tipo de activación fisiológica de ciertas sustancias que van a actuar a nivel de las células para equilibrar el funcionamiento de las mismas. Entonces, sí es algo complejo, es algo que es independiente dependiendo del género, dependiendo de la edad, dependiendo del tiempo, y que depende también de las cantidades. Sí, yo creo que es muy importante entender que no hay una sola cosa que por sí sola pueda evitarnos un cáncer, así como no hay una sola cosa que por sí sola pueda hacer que nos curemos de un cáncer, ¿no? O sea, estos factores protectores no es una cosa única, sino que al igual que como se produce un cáncer por multifactorialidad, pues también estos factores te tendrán que ir sumando, ¿no? O sea, no es un solo evento. Y la combinación de ellos, ¿no? O sea, alguien puede hacer mucho ejercicio, no tomar alcohol, pero se fuma media cajetilla de cigarrillos al día. Ese tipo de combinatorias no sabes si realmente le va a servir el hacer ejercicio y no tomar alcohol y no tener obesidad, pero el fumar, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que estás combinando? ¿Qué características tiene el individuo? Y cómo es su entorno, ¿no? Claro. Y otra cosa que preguntaban aquí ahorita es el factor psicológico y el estrés. ¿Qué impacto tiene en la génesis de las neoplasias? Yo creo que esta pregunta sí es como la de los $64,000. ¿Alguien que quiera dar su comentario? Sí, es muy reiterativa la pregunta, ¿no? En muchos foros creo que no hay uno en el que no nos pregunten eso. Y creo que no va a haber un estudio que por sí solo pueda decir que tiene o no injerencia, ¿no? Pero todos reconocemos que tiene algo que ver, aunque no podamos decir hasta dónde o qué tanto. Creo que es otro de los factores que se asocia
aunque no es el más pesado entre todos, ¿no? Aquí tenemos dos teorías, además, porque, por ejemplo, existe dentro de ciertas sociedades la tendencia a buscar culpables o a tratar de que la persona afectada pues pueda modificar ciertas conductas. Entonces, muchas veces ocurre esto de que, mira, es tu mal carácter o es que eres mala persona y este es un castigo divino, etcétera. Pero dentro de los estudios que existen, que como bien dijo el doctor Juan Medina, no va a haber algo específico que nos va a explicar los factores psicológicos y psicosociales. Sin embargo, se cree que, por ejemplo, las personas que están expuestas a mayores grados de estrés, preocupación, etcétera, van a estar susceptibles a caer en diferentes tipos de conductas que pueden aumentar el riesgo. Por ejemplo, hay personas que están sometidas a mucho estrés y entonces van a fumar más, van a tomar más café de las 4 tazas que nos protegen, van a tener diferentes hábitos alimenticios que probablemente vayan a ser los que al final nos van a provocar un aumento de riesgo. Algo importante que quisiera decirles y que se lleven a casa es que todos estos factores de riesgo y de prevención o de disminución del riesgo están medidos en poblaciones. Y entonces luego tenemos que llevar como médicos a la parte del individuo. Y es el individuo el que al final la interacción del medio ambiente con el individuo lo que los va a dar un riesgo específico para ellos. Esto es importante porque muchas veces vamos a ver a aquella persona que fuma 20 cigarrillos al día y que está viva y sin ningún problema a los 90 años y nosotros le decimos a nuestro paciente que no fume porque le va a dar cáncer. Entonces, esta parte de la interacción del individuo son los menos los que van a presentar o que no van a presentar estos eventos, pero cuando hablamos de poblaciones, pues estos factores están bien estudiados. Yo creo que vale la pena dejarlo así como muy, muy claro. O sea, no es un factor único la interacción que tienen los mecanismos compensadores, porque todos los organismos algunos tenemos mecanismos que van a diferir con respecto a la raza y muchísimos factores más que van a protegernos contra el desarrollo de algunos cánceres. Nuestra interacción que tengamos con el microambiente y el macroambiente van a favorecer el desarrollo de este tipo de enfermedad, que es el cáncer. Hablando particularmente de esto del estrés, hay algunas formas que se han tratado de explicar esto y es en modelos animales. Hay algunos modelos animales en los cuales someten algunos ratoncitos a estrés, diferentes tipos de estrés, para ver qué es lo que producen, y lo que ocurre es que se generan algunas proteínas o algunos aminoácidos asociados al estrés y que pueden favorecer procesos inflamatorios o mantener inflamación crónica persistente, que son inflamación de bajo grado, lo que antes llamábamos metainflamación o de otras maneras como se ha ido nombrando, y que favorecen que en grupos susceptibles puedan desarrollar cáncer, y si no tenemos un mecanismo que sea adecuado para la destrucción, pues que prolifere y que nos genere una enfermedad evidente. Nosotros como médicos de primer contacto, nuestra responsabilidad es conocer estos factores de riesgo, es hacérselos saber a nuestros pacientes, tratar de modificar lo más posible, ayudarlos a que modifiquen lo más posible sus hábitos e identificar de manera temprana las lesiones que potencialmente puedan ser malignas. Doctor Juan Manuel. Sí, no olvidar que debemos de tener ese colmillo retorcido, debemos de pensar en cáncer, tenemos que cambiar el chip, y con los números que estamos viendo en número de casos y obviamente diagnósticos tardíos y número de muertes, tenemos nosotros que pensar desde el principio, desde que entra el paciente a nuestro consultorio, que puede tener un cáncer. Si no lo tiene, felicidades, hicieron todo lo necesario para que detectaran a tiempo o descartaran una enfermedad grave o potencialmente mortal. Pero si lo tiene, por lo menos pudieron detectarla a tiempo para que pueda recibir un tratamiento con intento curativo. Seguimos entonces con nuestro programa. El segundo módulo es Fundamentos del Tratamiento.